¿Me escuchan claro? Sí, doctora. Doctora. Perfecto. Bien. Entonces, en la ecografía ginecológica, pues, nosotros vamos a tener varias modalidades, ¿no? De sacar imágenes. La modalidad de elección de inicio siempre va a ser la ecografía. Las otras modalidades son modalidades que nos auxilian en algún tipo especial de patología. Vamos a ir viendo entonces, por tanto, principalmente imágenes de ecografía, chicos, y vamos a ver también la utilidad de algunas otras modalidades, en algunos casos especiales que sí nos va a ayudar, ¿no? Bien. Como siempre, primero un pequeño y breve recuerdo anatómico de lo que vamos a ir viendo en imágenes radiológicas. Este es un dibujo que ustedes lo deben conocer bien por sus libros de anatomía. Aquí tenemos el útero en un corte coronal, el fondo uterino, las paredes laterales. Este es el cuerpo, el canal cervical y el cuello uterino con su orificio cervical interno, su orificio cervical externo, que desemboca en la cavidad vaginal con sus repliegues, ¿no es cierto? Aquí, sus paredes. Tenemos la irrigación, ¿no es cierto? A partir de la arteria uterina, que son ramas de las ilíacas internas, la irrigación y el drenaje venoso que va por los costados del útero. Hay una anastomosis, ya saben, con la arteria y vena ováricas, ¿no? El arco anastomótico, también que tiene origen en la arteria ilíaca interna, y el drenaje puede ser en las venas renales en el lado izquierdo. Y tenemos aquí las trompas de falopio y los ovarios, la arteria y vena ovárica, también las mismas ramas. Y tenemos aquí las fimbrias, ¿no es cierto?, que van a envolver al ovario, por donde va a transcurrir el óvulo hasta llegar a la cavidad endometrial. ¿Ya? Entonces, esa es la anatomía básica. Y vamos a ir a ver ya imágenes con las técnicas de imagen radiológica, de diagnóstico, ¿ya? En ecografía tenemos dos modalidades, una que es la transvaginal, que se hace con un transductor que va a tener mejor resolución, por lo tanto la imagen va a tener mejor detalle. Vamos a visualizar con mayor detalle, por lo tanto, el cérvix, los ovarios, y no va a necesitar ninguna preparación. En la ecografía transabdominal, que es la que hacemos con la vejiguita llena, por lo tanto, sí vamos a necesitar una preparación que a veces puede ser molestosa en algunos pacientes, porque necesitamos una vejiga con un llenado vesical de aproximadamente el 80% ¿para qué? Para poder tener una buena ventana de visualización de tanto del útero como de los ovarios, ¿ya? ¿Por qué necesitamos una ventana así? Porque el líquido que contiene la vejiga es un buen transmisor del sonido. Por lo tanto, nos van a dar imágenes claras y a la vez vamos a desplazar todas las asas intestinales contenidas en la cavidad pélvica hacia arriba para que el gas que esté en ellas no interfiera en nuestra visualización, ¿ya? Sabemos que el gas es mal conductor del sonido, por lo tanto nos hace sombras, y por detrás de cualquier estructura que contenga gas, nosotros no vemos absolutamente nada con ecografía, ¿ya? Hay pacientes que están muy meteorizadas, por lo tanto a veces se nos dificulta, entonces el llenado vesical pues es a veces un poco molestoso de conseguir, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas? Sin embargo, vamos a tener una visualización panorámica de la pelvis, vamos a poder ver porciones altas de la pelvis. Los ovarios tienen un meso
un mesenterio, una fijación que puede ser a veces muy laxa y larga, y no necesariamente están fijos y pegados a un lugar fijo, ¿ya? Su lugar de ubicación está a lo largo del trayecto de los vasos ilíacos, lo buscamos ahí, y nuestro punto de reparo anatómico siempre va a ser encontrar vasos ilíacos, y en esa área vamos a empezar a buscar los ovarios a ambos lados del útero, pero no pueden estar en una situación más alta, pueden estar en una situación más baja, a veces están en el fondo de saco vesicouterino, entonces no tienen una posición muy fija, y algunas veces con la ecografía transvaginal, si están en posición muy alta, no logramos alcanzarlos con el campo de visualización que nos da la ecografía transvaginal. Bien. Imágenes, entonces, estas son imágenes en un corte longitudinal y en un corte transversal, imágenes que obtenemos de la ecografía transvesical. Miren cómo aquí tenemos el líquido contenido en la vejiga. Si ven esta línea blanca aquí, esa es la pared de la vejiga, es ecogénica, delgada, lisa, nunca debe de medir más de 3 milímetros, se adelgaza mucho más cuando está bien distendida. Vean cómo el líquido, la orina, pues es completamente anecogénica y nos sirve como una buena ventana acústica para mirar las estructuras que estuvieran por detrás, ¿ya? Corte longitudinal, fondo uterino, cuerpo uterino, cuello uterino con orificio cervical interno, orificio cervical externo, y las paredes vaginales anterior y posterior adosadas. Esta línea ecogénica es la línea de interfase de cambio entre la pared anterior y la posterior. Al centro, y siempre central, tenemos el endometrio, que vamos a hablar después, puede variar de aspecto y puede variar de grosor a lo largo del ciclo uterino. Y tenemos el miometrio que tiene una ecogenicidad intermedia, siempre es muy homogéneo. Un corte transversal, lo mismo a nivel del cuerpo uterino. Tenemos la banda endometrial central, en este caso tiene un aspecto trilaminar. Bien, eso sería entonces, respecto a sus contornos son lisos, ¿no? Eso sería cómo se ve el útero realizando una ecografía pélvica transvesical. Y aquí tenemos cortes también del útero, utilizando un transductor endovaginal, ¿ya? El transductor endovaginal, la ecografía se hace a través de introducir pues el transductor en la vagina, y vamos a ver las mismas imágenes, ¿no es cierto? Un útero en corte longitudinal, la banda endometrial, las paredes. Aquí, si ven, por detrás del útero vamos a tener qué estructura anatómica, ¿alguien se acuerda? Detrás del útero, ¿qué viene posterior? Tenemos el recto y tenemos el fondo de saco recto uterino, ¿no es cierto? Por delante del útero, que vamos a tener la vejiga, ¿no es cierto? En este caso está colapsada, no la estamos viendo, está más hacia arriba, y vamos a tener el receso peritoneal vesicouterino, ¿no es cierto? Y les había hablado que pues los ovarios no tienen una situación fija en el abdomen, pueden estar más arriba, más abajo, hacia medial, más hacia lateral, y aquí estamos viendo en fondo de saco recto uterino que hay un ovario en el fondo de saco. ¿Sí? Por detrás vemos una línea, una banda ecogénico. Vamos a hablar de hiperecogénico, cuanto más blanca y brillante sea la imagen en ecografía, y vamos a hablar de hipoecogénico, cuanto más oscura y negra sea la imagen, ¿no? En este caso, esta banda hiperecogénica está determinada por el gas
que existe en la luz del recto, ¿ya? Y por detrás de esta banda hiperecogénica vamos a ver que existe una imagen borrosa de aspecto algo heterogéneo, a lo que vamos a llamar pues una sombra acústica, y una sombra acústica determinada porque el gas ya no va a permitir que se transmitan adecuadamente las ondas de sonido, y por detrás no vemos estructuras porque no nos permite, ¿ya? Entonces una sombra sucia, ¿ya? Tiene algunos focos ecogénicos, otras áreas que son más grises. Y también en corte longitudinal, vean cómo la superficie del transductor se apoya directamente en las estructuras que queremos visualizar, por tanto tenemos muy buena resolución porque estamos muy cerca de la imagen. Mientras en la ecografía transvesical, pues la vejiga la llenamos. Si estamos hablando de un 80% de represión vesical, vamos a hablar de una vejiga que está cerca de los 8 centímetros, ¿ya? De diámetros, y pues ese diámetro es el espacio que tiene que atravesar el sonido para llegar a los órganos diana que nosotros queremos explorar, ¿ya? En este caso, pues estamos en contacto directo con los órganos que queremos explorar y vamos a obtener una mejor imagen, ¿ya? Entonces aquí tenemos el cuello uterino, orificio cervical interno, cervical externo, corte longitudinal. Podemos ver el revestimiento epitelial del cuello uterino, lo distinguimos del componente que se llama miometrial. Y vemos aquí, podemos ver qué existe por detrás, alrededor del cuello uterino. Perdón, en esta imagen quería mencionarles, aquí vemos un cuello cerrado también. Cuando hacemos nosotros ecografías obstétricas, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a también valorar las características morfológicas, longitud y apertura o dilatación del cuello uterino en el caso de evaluar pacientes embarazadas con amenaza de parto pretérmino, que es muy importante. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver un poco de patología. El estudio indicado para estudiar la patología del útero, también como primera elección vamos a utilizar la ecografía, ya sea transvaginal o transvesical. La patología benigna tumoral más frecuente uterina son los miomas. Generalmente se van a presentar en mujeres en edad fértil. Muchas veces su crecimiento, su desarrollo es dependiente de la actividad hormonal, de la etapa en edad fértil de la mujer. Por lo tanto, también pueden crecer. Y pues los controles se realizan con ecografía, ¿ya? ¿Qué síntomas pueden dar la miomatosis uterina? Pues en general no dan ningún síntoma y son hallazgos, pero cuando estos, aquí vemos la imagen, ¿no? Son tumores también de miometrio, pero benignos, pueden estar localizados a nivel subseroso, cerca de la serosa de revestimiento del contorno uterino, pueden ser intramurales dentro del espesor del miometrio, o pueden ser submucosos que su contorno se halle contactando la banda endometrial, ¿ya? Y en el caso de los intramurales y de los subserosos, generalmente no van a dar ninguna sintomatología. Pero en el caso de que esté en una localización submucosa, pues sí puede dar, dada su interferencia con el endometrio, pueden dar como sintomatología hemorragias en la etapa, digamos, de la menstruación, que va a ser una menstruación más abundante, y eso en relación a la posición que tengan, ¿no? Y cuando los miomas son muy grandes o cuando crecen por el estímulo hormonal, pues pueden interferir
así compitiendo por el espacio de la cavidad endometrial en los embarazos y pueden afectar a la fertilidad, ¿ya? Los submucosos son los que más pueden molestar. Miren, aquí está un ejemplo. Este es un útero en un corte transversal y vemos la cavidad endometrial distendida por líquido, y aquí vemos una imagen ocupando parcialmente esa luz con una base en la pared posterior y lateral del útero. Esto perfectamente puede ser un mioma, ¿ya? Un mioma pediculado que protruye hacia la cavidad endometrial. Entonces ahí entendemos que el endometrio que puede estar revistiendo esta porción de la cavidad endometrial no va a ser un buen lecho de implantación para el óvulo fecundado, ¿ya? Para los elementos de fertilidad, que las condiciones de fertilidad que tiene que tener ese lecho endometrial, ¿no es cierto? Entonces, y también va a competir por el espacio. A medida que progresa el embarazo va a necesitar espacio, y si el mioma es muy grande, pues no va a permitir una distensión adecuada de la pared uterina del miometrio, y pues puede ocasionar problemas, ¿no? Tanto en la fase de implantación como en la fase ya de desarrollo del embrión y del feto. Bien. Vamos a hablar también de patología maligna. Antes de pasar a patología maligna, pues las miomatosis, los miomas son tumores benignos. Algunas veces pueden existir tumores malignos o generalmente nunca una transformación maligna, pero habitualmente está indicado que se extirpen aquellos miomas que van creciendo, ¿ya? Porque pueden existir leiomiosarcomas uterinos, ¿ya? Pero son muy infrecuentes, ¿ya? Entonces, la conducta cuando nosotros vemos una lesión así es un control cada 6 meses o un control anual para verificar estabilidad en el tamaño y verificar también estabilidad en el aspecto y vascularización, ¿ya? A nivel del cuello, la patología más importante que nosotros tenemos que valorar, que tenemos que controlar, supervisar con imágenes, es el cáncer de cuello uterino. Recordarles siempre que el diagnóstico no se hace por imágenes, el diagnóstico está realizado mediante un diagnóstico citológico mirando células, y eso se hace con el Papa Nicolau. Es un procedimiento que no se puede uno obviar, tiene que hacerlo una imagen, por muy buena que sea, del cuello uterino, ya sea con cualquiera de los métodos de imagen que nosotros tengamos, e incluso por visualización directa cuando hace una colposcopía, podemos no encontrar signos porque los cambios iniciales son a nivel celular microscópico, y eso solamente lo vamos a diagnosticar con el Papa Nicolau. Entonces, los métodos de imagen no nos sirven para el diagnóstico de cáncer cervicouterino, nos sirven para la etapificación del cáncer cervicouterino ya diagnosticado, ¿ya? Y nos sirven para hacer un control post-tratamiento del cáncer cérvico-uterino. Nosotros podemos hacer con ecografía una etapificación local para ver infiltración tumoral a los órganos vecinos. Aquí hay un ejemplo. Esta es una tomografía corte transversal con vejiga llena. En tomografía el líquido se va a ver gris, ¿ya? Y el hueso se ve blanco y la grasa se ve negra, ¿ya? Aquí tenemos un corte a nivel del cuello uterino que está completamente aumentado de tamaño. Esta imagen está hecha con contraste endovenoso. Miren cómo están las estructuras vasculares. Estos son los vasos
ilíacos, ya saliendo hacia la región inguinal, convirtiéndose ya en femorales. Y aquí vemos cómo este segmento del útero está hipervascular, sus contornos no son regulares, son mal definidos, tortuosos. Hay un engrosamiento de la pared vesical, eso nos está indicando infiltración local. Lo mismo aquí tenemos, esta es un corte transversal del recto que está un poco lateralizado hacia la derecha. Tenemos unas paredes, el contenido es algo heterogéneo porque está con residuo fecal, pero tenemos unas paredes en las cuales no hay un plano de clivaje graso, no hay grasa que se interponga entre el cuello uterino y la pared del recto, por lo tanto también ese es otro signo de infiltración tumoral al recto, ¿ya? Podemos valorar eso también con ecografía, sin embargo la ecografía está limitada, uno por la resolución, otro porque no podemos poner contraste y otro porque no tenemos una visión completamente panorámica, ¿no? de toda la región pélvica y no vamos a poder valorar, por ejemplo, metástasis hacia ganglios ilíacos internos, ilíacos externos, ganglios ilíacos primitivos, etcétera, que para una etapificación completa se necesita, ¿no? Por eso es que nosotros preferimos, tanto para la etapificación local como para la resonancia, como para la etapificación a distancia, preferimos la resonancia o la tomografía. La resonancia, aquí tenemos una imagen de resonancia, es un plano sagital en T2, que quiere decir en la secuencia T2 vamos a ver el líquido blanco, el líquido brilla mucho, ¿ya? Y la grasa también. Entonces aquí lo que estamos viendo es un corte longitudinal del útero, este es el fondo uterino, la cavidad uterina con el endometrio y hay una línea hiperintensa, ¿qué quiere decir hiperintensa? Blanca, brillante, que es escasa cantidad de líquido en la cavidad endometrial y vemos la parte del cuello uterino está agrandado, miren este diámetro anteroposterior es mucho mayor que el diámetro anteroposterior del cuerpo uterino. Acuérdense que el útero tiene que tener una forma de pera, el cuello uterino siempre va a tener menores dimensiones y no vemos ya ni siquiera se ha desestructurado completamente la anatomía, no se logra identificar el canal cervical, está abombado hacia anterior y hacia posterior, pero vemos aquí una cápsula hipointensa, hipointenso quiere decir negro, oscuro, y ahí esa cápsula todavía se mantiene ya alrededor de toda esta masa que es la lesión tumoral, ¿ya? Estas son típicas imágenes de lesiones tumorales malignas, ¿ya? Aquí también vemos la cápsula o la capa de la serosa que es hipointensa porque tiene tejido conectivo que tiene muy poca agua en su estructura, por lo tanto se ve negra, ¿ya? Cuanto más contenido, porcentaje de agua o de hidrógeno tenga un tejido, más brillante va a ser en el T2, ¿ya? Entonces, aquí vemos que tiene una cápsula también. Esto es el recto colapsado que se sigue por aquí atrás, ¿no? Y vemos aquí una imagen, una línea hiperintensa, o sea, blanca, que va a separar el tumor de la pared rectal uterina, de la pared rectal. Por lo tanto, esto es grasita, el plano de clivaje graso está preservado y podemos decir con gran certeza que no hay infiltración tumoral local. Aquí está la vejiga llena de líquido. También tenemos una imagen de grasita entre medio de la pared vesical y la cápsula tumoral. Por lo tanto, también podemos decir que aquí no hay infiltración tumoral local a órganos vecinos. No hay infiltración tumoral local a la grasa que rodea el tumor. Por lo tanto, eso es algo bueno y es algo que tenemos que poder nosotros describir con bastante certeza para planificación del tratamiento oncológico. En este caso, por ejemplo, el paciente se va a ir a una cirugía que no va a ser difícil, ¿no es cierto? En este otro caso, aquí cuando hay signos de infiltración, pues
ya el tratamiento, pues ya la opción quirúrgica ya no es una opción, se va a ir directamente a quimioterapia o radioterapia, porque tendrían que hacer una cirugía sacando parte de la vejiga, sacando recto, y eso ya no es adecuado, ¿no es cierto? Aquí otra imagen de tomografía, en este caso la vejiga se ha hecho en una fase más tardía donde ya el contraste endovenoso ya pasó a la orina y ya llegó a la vejiga, entonces esta es una vejiga llena de contraste. Este tejido que todavía capta contraste de contornos mal definidos es el cuello uterino, desestructurado, sus contornos irregulares, miren cómo está invadiendo la grasa que rodea el cuello uterino, está invadiendo, miren este contorno tan, yo lo llamo contorno peludo, que es una superficie irregular protruyendo hacia la vejiga con signos también de infiltración y borramiento del plano de clivaje graso que rodea normalmente al recto, invadiendo también al recto que se ve aquí en plano transversal, en un corte axial. Entonces, signos también de infiltración a las paredes, a los músculos obturadores internos que forman las paredes laterales de la pelvis, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, en este caso, esta es una recidiva, y en este caso, pues, tenemos nosotros que poder valorar si esto, pues, es operable, no es operable, qué se va a hacer, ¿no? Y el detalle anatómico lo tenemos aquí, ¿no? Además que vamos a poder valorar las adenopatías regionales, vamos a poder ver otras metástasis, ya sea a nivel óseo, a nivel del peritoneo que está más arriba, ¿no es cierto? Implantes peritoneales, etc. Bien, entonces el control post-tratamiento también es importante de realizarlo y se lo realiza con resonancia o con tomografía. Normalmente en la tomografía pues es más accesible y obviamente es más económica que una resonancia. Sin embargo, en mi opinión personal y en general, pues las imágenes de resonancia nos brindan un mejor contraste de los diferentes tejidos de partes blandas que nos pueden ayudar mucho más en determinar el grado de infiltración o no que tengan los órganos vecinos en relación a una lesión primaria o a una recidiva. Bien. Ya hemos hablado de la parte del miometrio y vamos a pasar a la parte del endometrio, ¿ya? Aquí no sé qué ha pasado con mi cuadrito. Era una tablita de parámetros normales del espesor endometrial. Bueno, de todas maneras les voy a hablar un poquito de eso después. Y bueno, vamos a hablar del endometrio normal. Les he dicho que el endometrio normal puede tener distintos aspectos dependiendo en las mujeres en edad fértil, dependiendo de la etapa del ciclo menstrual en la que se encuentren y también del influjo hormonal que en personas que están bajo tratamiento de reemplazo hormonal, tanto en pacientes en edad fértil como en pacientes posmenopáusicas, pues existen tratamientos hormonales que se dan por distintos motivos que van a afectar al aspecto y al espesor del endometrio, que es necesario que nosotros conozcamos y reconozcamos como normal para no confundirnos con alteraciones patológicas que nos van a llevar a hacer procedimientos que no son indicados o tratamientos que no son los indicados, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero del endometrio normal en las mujeres en edad fértil, ¿ya? O sea que el endometrio está bajo influjo hormonal. Tenemos un endometrio en la etapa proliferativa precoz, que es inmediatamente después de la menstruación. Una vez que termina la menstruación, el endometrio, ya sabemos, la capa endometrial, se ha salido prácticamente toda y está empezando a crecer de nuevo. Por lo tanto, vamos a tener una línea delgada hipoecogénica. A veces
un aspecto trilaminar con una mínima línea delgada hipoecogénica, una línea hiperecogénica brillante y otra hipoecogénica de nuevo. Es un aspecto trilaminar donde predomina la línea central blanca. La línea central blanca es la imagen de cambio de interfase ¿ya? Entre la pared, entre la capa anterior y la capa posterior del endometrio. Esta línea representa la cavidad virtual que tenemos endometrial en un útero que no está embarazado y que no contiene ningún elemento distendiendo cavidad. ¿Ya? En la etapa proliferativa o preovulatoria o proliferativa algo más tardía, vamos a tener que el endometrio va a ir engrosándose, va a ir enriqueciéndose en células, en vasculatura y va a ir aumentando de espesor. Tenemos la misma línea de interfase entre la pared anterior o la capa anterior y posterior del endometrio y que se va a ir engrosando en los contornos o la interfase endometrio-miometrial va a ser una línea bien definida, que se la puede definir en todo su contorno, y ahí la cavidad uterina vacía. Luego tenemos, cuando ya nos acercamos a la fase de ovulación, van a haber varios cambios en el endometrio, especialmente van a aparecer ahí estructuras glandulares que van a producir glucógeno en el espesor del endometrio, que nos van a servir para pues alimentar y dar sustento al embrión que se va a implantar ahí para que se alimente y para que progrese el embarazo. Por eso es que como este endometrio tiene muchas más estructuras, en su espesor va a tener mayor ecogenicidad, por lo tanto el endometrio secretor ya no va a tener un aspecto trilaminar y de bandas hipoecogénicas, sino se va a volver hiperecogénico y va a adquirir también mayor espesor. Entonces, como decía la tablita, que no sé por qué ha cambiado de color y se borró, el endometrio, pues dependiendo la etapa del ciclo menstrual, puede medir entre 1 o 2 milímetros y alcanzar en las fases secretorias, puede alcanzar en una paciente normal, con un estímulo normal hormonal, hasta 25 milímetros. ¿Ya? En una paciente en edad fértil no es patológico, ¿ya? No es patológico y se puede ver así. Por eso es muy importante el dato de la fecha de última regla al momento de realizar el estudio para poder correlacionar si está habiendo un desarrollo adecuado, hacer un seguimiento adecuado a los cambios que se esperan que tenga en el aspecto y en el espesor del endometrio en las distintas etapas del ciclo. ¿Ya? En pacientes posmenopáusicas que están con un tratamiento de reemplazo hormonal, dependiendo qué hormonas, qué cantidad, muchas de ellas la idea es que mantengan el funcionamiento hormonal normal y pues muchas de ellas van a tener ciclos menstruales, por lo tanto pues el estímulo tiene que llevar también a estas mismas imágenes con el tratamiento, ¿no? En pacientes posmenopáusicas, pues vamos a tener que ya no existe estímulo hormonal, por lo tanto el endometrio no crece, no prolifera y es una capa tan delgada que muchas veces ni se la va a ver y solamente vamos a ver la línea hiperecogénica de interfase entre la pared anterior y posterior del endometrio y a veces ni siquiera logramos ya, está tan delgado, tan atrófico el endometrio que ya no vemos esas líneas hipoecogénicas que se podían ver en la fase proliferativa precoz postmenstrual, que sí se logra ver en las pacientes que sí están en edad fértil. ¿Ya? Vamos a ver otros aspectos que son patológicos, pero benignos que podemos también encontrar en el endometrio. Por ejemplo, la hiperplasia endometrial,
que vamos a ver un engrosamiento del endometrio, puede ser ecogénico, y generalmente en las hiperplasias, si ponemos Doppler, no vamos a encontrar vascularización en el espesor de ese tejido. La interfase endometrio-miometrial va a estar bien definida, va a ser un contorno liso, bien definido. ¿Cómo podemos diferenciar una hiperplasia de un endometrio proliferativo? Número 1, edad, ¿no es cierto? Edad fértil, antecedente de menopausia, ¿no es cierto? Si es un paciente menopáusico y tiene este aspecto, pues no vamos a pensar que está en etapa secretora del ciclo, ¿no es cierto? Si es una paciente que sí está en edad fértil y está inmediatamente postmenstrual, tampoco vamos a pensar que esto es normal, ¿no es cierto? Tenemos que pensar que algo está pasando. Y aquí tenemos otra imagen de la presencia de pólipos endometriales que son benignos. Muchas veces pues no los podemos diferenciar del resto del endometrio, no se pueden individualizar como pólipos exactamente y pues para nosotros hacer un mejor diagnóstico y estar seguros de que esto es una poliposis, vamos a utilizar algunas técnicas que nos van a ayudar a definir los contornos y categorizarlos morfológicamente como pólipos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la histerosonografía se introduce a través de una cánula endocervical un poco de líquido para distender la cavidad endometrial y vemos aquí cómo podemos delimitar adecuadamente el pólipo, saber dónde está su base de implantación. Diagnóstico diferencial de esta imagen, ya la hemos visto anteriormente, ya la mostré hace un rato, es un mioma submucoso, ¿no? Entonces, sabemos que es una imagen polipoide y en general, pues el nombre lo damos con estas imágenes y el apellido lo vamos a dar con el ecodoppler, donde nosotros vamos a poder ver un pedículo vascular bien definido que está alimentando este pólipo, ¿ya? Es como la raíz por donde se va a nutrir el pólipo y cuando aplicamos el Doppler lo podemos demostrar, demostrando también y confirmando desde dónde, desde qué pared, si es anterior, posterior o lateral, desde dónde o cuál es la base de implantación del pólipo. ¿Ya? Otra imagen que vamos a tener aquí de un pólipo, no sé si logran ver aquí un pequeño contorno hipoecogénico, un pequeño contorno negro que está delimitando esta imagen que es un poco más brillante. Este es un pólipo único en una paciente en edad fértil cuyo endometrio está en fase secretora y logramos nosotros adivinar que aquí también hay un pólipo. En este caso nos sirve de mucho aplicar el Doppler y vamos a encontrar el pedículo vascular que nos va a confirmar sin necesidad de hacer otro procedimiento algo invasivo que esto es un pólipo, ¿ya? En el caso de tratamientos no solamente hormonales sino también para otro tipo de patologías, muchas veces a las mujeres se les da tratamiento con tamoxifeno, especialmente en pacientes con cánceres, en tratamiento con cánceres de mama, se les da el tamoxifeno para, como parte de la quimioterapia a largo plazo que tienen de mantenimiento, y el tamoxifeno tiene influjo también en el endometrio y va a muchas veces tener un aspecto heterogéneo, como en este caso, con pequeñas imágenes quísticas que se ven completamente anecogénicas, es decir, negritas, y engrosamiento endometrial. Generalmente el endometrio en las pacientes que están en tratamiento para cáncer de mama va a suprimir la actividad hormonal, pero el tamoxifeno produce estos cambios. Por lo tanto, el seguimiento en pacientes que están en tratamiento con tamoxifeno se debe hacer un seguimiento también de los cambios endometriales y no asustarnos tanto cuando aparezcan este tipo de cambios si es que tenemos tamoxifeno, ¿ya? Hay que vigilar, hacer un
controles de vigilancia, sin embargo, de este tipo de aspecto del endometrio en pacientes con tamoxifeno. Ya les voy a decir por qué. Bueno, estas son patologías benignas que podemos ver en el endometrio. Pueden presentarse en pacientes en edad fértil, en pacientes también posmenopáusicas, con tratamiento hormonal. Y ahora nos vamos a ir ya a la patología maligna. Tenemos que el diagnóstico del cáncer endometrial, pues generalmente es un poco más tardío, generalmente se hace pues el endometrial es mucho más frecuente en una paciente posmenopáusica que va a presentar sangrado transvaginal anormal en esta fase de la vida. Nosotros hacemos un diagnóstico ecográfico de las alteraciones endometriales y la pauta que nos va a dar pues es un engrosamiento mayor a 6 milímetros. Esto hablando de pacientes posmenopáusicas en la que el endometrio es prácticamente plano, ¿no es cierto? Entonces un engrosamiento del endometrio en una paciente posmenopáusica mayor a 6 milímetros es sinónimo de CA endometrial hasta que se demuestre lo contrario con un legrado. ¿Ya? Una vez que se hace el diagnóstico citológico, histológico, la etapificación, no sé la idea de la etapificación como habíamos visto, igual que con los tumores del resto del útero, la etapificación, el estudio indicado va a ser la tomografía o la resonancia magnética, y la ecografía solo nos es útil en la parte del diagnóstico inicial. ¿Ya? Bien, algunas imágenes de cáncer endometrial. El aspecto, pues, número 1, en ecografía, la primera característica, engrosamiento patológico del espesor del endometrio. Puede tener un aspecto ecogénicamente heterogéneo con áreas quísticas similares a las que hemos visto en los cambios por el tratamiento con tamoxifeno. Por eso es que tenemos que hacer nosotros la vigilancia de este grupo de pacientes en tratamiento y poder diferenciar o alertar respecto a que pueda haber otra patología concomitante, ¿no? De todas maneras, este no es el aspecto único, puede tener un aspecto también homogéneo, ecogénico, puede haber vascularización si ponemos Doppler color a esta imagen. Y pues lo más importante también es que con ecografía vamos a poder etapificar localmente si hay infiltración al miometrio, si hay aparente extensión también por fuera del órgano uterino y si hay extensión más allá, también lo podemos ver. Es un dato útil para los médicos en relación a la conducta y tratamiento que van a seguir. Aquí vemos cómo la interfase endometrio-miometrial está muy, muy bien definida. No hay datos de infiltración al endometrio. Y en este caso, pues la interfase endometrio-miometrial no es definida. Eso es un signo de que puede haber infiltración local miometrial. ¿Ya? Vamos a pasar entonces, una vez de haber visto lo más importante en imágenes de la parte del órgano uterino, nos vamos a ir a los anexos. Vamos a hablar un poco de los ovarios, el estudio de elección. Otra vez es la ecografía. En este caso, la ecografía transvaginal es mejor que la transvesical porque tenemos mejor resolución. Los transductores que utilizamos, los transductores endocavitarios, son de mayor frecuencia. Eso equivale: mayor frecuencia, mejor resolución de la imagen; menor frecuencia, menor resolución de la imagen, pero mayor poder de penetración a distancia, ¿ya? Entonces tenemos transductores de mayor resolución, pero que tienen menor poder de penetración a distancia. Sin embargo, si nosotros logramos ubicar adecuadamente los ovarios,
vamos a tener una buena imagen y vamos a hacer adecuadamente diagnósticos de patologías que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar una ecografía transvaginal? Pues, como siempre, pues en pacientes pediátricos, prepuberales o que no hayan tenido actividad sexual previa, no podemos nosotros realizar por la vía de abordaje que tenemos, que es transvaginal, ¿ya? Por lo tanto, ojo, siempre hay que preguntar a los pacientes si han tenido actividad sexual previa o no, para evitarnos problemas, ¿ya? En pacientes que han tenido instrumentalización reciente del útero, de la vagina, algún legrado, alguna cirugía, un parto recientemente, una cesárea muy reciente, pues también está contraindicado porque nosotros podemos contaminar un lecho quirúrgico llevando ascendentemente toda la flora que convive naturalmente en la cavidad vaginal hacia arriba y producir una infección en un lecho quirúrgico reciente. Por lo tanto, no hacemos ecografías transvaginales en pacientes en las cuales sabemos que han tenido un procedimiento reciente, ¿ya? Y otra contraindicación, pues, es que la paciente tenga alguna observación respecto a la vía de abordaje y no quiera. Entonces, tenemos nomás que hacer la otra vía, la transvesical, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja? Pues el campo de visualización es más estrecho en función a lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto? A mayor poder de resolución, menor poder de penetración a distancia. Y sabemos que los ovarios pueden estar en cualquier lado en la pelvis, por lo tanto, muchas veces si están altos, no logramos alcanzar adecuadamente su visualización, y a pesar de que el transductor y la técnica es la adecuada, la posición de los ovarios no nos va a permitir utilizar esta modalidad, y vamos a tener que transformarla en una ecografía transvesical para poder buscar regiones más altas de la pelvis. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo vamos a ver los ovarios por ecografía? Que es la modalidad de imagen de elección para valorar los ovarios. Primero tenemos que caracterizar su volumen, vamos a caracterizar su estructura interna, ¿ya? Los ovarios normales, el aspecto va a ir cambiando, dependiendo también del influjo hormonal. En pacientes en edad fértil, vamos a ver que vamos a encontrar prácticamente en la totalidad de todos los pacientes pequeñas imágenes quísticas anecogénicas, que son los quistes ováricos funcionales, dependiendo de la etapa del ciclo menstrual. Estas imágenes van a representar quistes foliculares. ¿Qué quiere decir quistes foliculares? Son óvulos en evolución, en maduración, ¿no es cierto? Van a representar también pueden representar quistes lúteos de la teca, esto en la etapa posovulatoria, o pueden representar quistes del cuerpo lúteo, ¿ya? Todos ellos son funcionales, son benignos. Se espera que estén presentes en un ovario que está funcionando normalmente y que está respondiendo normalmente al influjo hormonal. No podemos diferenciarlos, todos van a tener el mismo aspecto, ¿ya? En una paciente o en las mujeres en la fase postmenopáusica, donde no hay influjo hormonal, no vamos a ver los quistes, vamos a ver un estroma ovárico completamente homogéneo, y además vamos a tener un volumen mucho más pequeño, ¿ya? Los ovarios, en cuestión de volumen, pueden alcanzar en la etapa en edad fértil, se espera que tengan un volumen mayor a 1 centímetro, y pueden alcanzar incluso volúmenes de hasta 22 centímetros cúbicos. Ya estamos hablando de centímetros cúbicos, dependiendo la fase del ciclo menstrual. Habitualmente no se alcanzan esos niveles, ¿no? Pero el volumen alto normal es muy variable, y todo va a depender
de que nosotros analicemos qué tipo de estructura interna tiene el ovario para decir si ese volumen es normal, porque solamente vemos estructuras normales en su estructura interna, ¿ya? En la etapa posmenopáusica no puede existir ningún tipo de imagen quística, ningún tipo de, ya que se consideraría patológica, ¿ya? Y los ovarios posmenopáusicos generalmente no van a superar el centímetro cúbico de volumen, y cuanto más avanzada la edad de la paciente, más pequeños pueden ser, y algunas veces existe un recambio del estroma por tejido graso. Por lo tanto, algunas veces en pacientes que tienen ya más de 10 años de estar ya en menopausia, los cambios de sustitución grasa van a ser tan extensos en el ovario que se van a volver ya prácticamente de cogenicidad grasa, igual que la grasa peritoneal que los rodea, y a veces incluso no vamos a lograr verlos por ecografía porque son de la misma ecogenicidad que la grasa y no vamos a lograr encontrarlos. Esto es en la menos cantidad de los casos. Sin embargo, en una paciente posmenopáusica con una buena exploración pélvica en la cual no logramos ver ovario, no nos preocupa demasiado. Lo que nos preocupa más es que encontramos ovarios grandes o lesiones quísticas o de otra naturaleza, ¿ya? Entonces, no encontrar el ovario en una paciente posmenopáusica de larga data no nos preocupa tanto como encontrar masas, ¿ya? Sí, en las pacientes en edad fértil sí o sí tenemos que valorar y encontrar los dos ovarios, sí o sí. Una ecografía no es adecuada y no está completa si no hemos logrado encontrar los dos ovarios. Bien, vamos a pasar entonces a la patología. La patología benigna ovárica, pues la más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, esto en pacientes en edad fértil. Los ovarios van a estar aumentados de volumen. Ese aumento de volumen, como les dije, es muy relativo. Si tenemos estructura interna del ovario normal, se puede hasta aceptar hasta los 22 centímetros cúbicos, como ya les había dicho. Lo importante de este síndrome de ovario poliquístico es que las imágenes quísticas que son normales en los ovarios de las pacientes en edad fértil van a ser mucho más numerosos y van a tener una disposición periférica subcapsular, ¿ya? Periférica va a ser como un collar de perlas, ven aquí, como un collar de perlas. Van a ser todos pequeñitos, todos del mismo tamaño, no va a haber uno más grande que el otro, y vamos a tener un estroma central que va a tener mayor ecogenicidad que lo habitual en los ovarios normales, ¿ya? Sin embargo, estos son signos ecográficos de un síndrome, por lo tanto es solamente un signo más, ¿ya? Un signo más que aporta en el estudio del síndrome de ovario poliquístico. Acuérdense que el síndrome de ovario poliquístico es una menstruación irregular, ausencia de menstruación, va a haber un dolor a la menstruación, va a haber crecimiento de los vellos, ¿no es cierto? Va a haber granitos en la cara, todas esas alteraciones que son de diagnóstico clínico del examen físico que nosotros no valoramos, y obviamente las alteraciones laboratoriales en los niveles hormonales que tampoco nosotros vemos por ecografía. Por lo tanto, nosotros solo aportamos en un signo más de todo el espectro sindrómico que es el ovario poliquístico. Por lo tanto, un ovario con varios quistes en su espesor no es sinónimo de síndrome de ovario poliquístico y no nos sirve para hacer diagnóstico, ¿ya? Eso es importante de diferenciar, ¿ya? Porque hay mucha tendencia de decir, tienes muchos quistes en el ovario a las pacientes jovencitas, y ya empiezan con tratamientos y ya las tachan de que tienen un ovario poliquístico o un síndrome de ovario poliquístico.
el ver muchos quistes en un ovario puede ser perfectamente normal, dependiendo de la etapa del ciclo menstrual en pacientes jóvenes, ¿ya? Bien. Ya hemos visto los quistes funcionales, cómo se ven, tienen un aspecto simple. ¿Qué quiere decir un quiste simple? Un quiste simple quiere decir que es completamente negrito o anecogénico, no tiene una cápsula visible y su contenido es completamente homogéneo. Eso es un quiste simple, ¿ya? Vamos a ver también otro espectro de imágenes quísticas en el ovario, a las que vamos a denominar quistes complicados, ¿ya? ¿A qué nosotros vamos a llamar quiste complicado? Pues tienen varias etiologías. Los quistes complicados pueden ser de etiología benigna o pueden ser de etiología maligna. Por eso es importante conocer que el espectro puede superponerse entre las dos, ¿ya? Tanto de malignidad como de benignidad, el espectro puede superponerse, pero hay algunas pequeñas cositas que nos pueden ayudar a diferenciar mediante la valoración ecográfica detallada, ¿ya? Entonces, un quiste complicado es todo aquel que en su interior tenga alguna imagen ecogénica, ¿ya? Si no es completamente negrito, eso ya no es un quiste simple, es un quiste complicado. Su contenido ya no es completamente anecogénico. Todas estas son imágenes. Aquí vemos un nivel, ¿no es cierto? Un área de mayor ecogenicidad con una imagen completamente anecogénica. Aquí vemos que hay múltiples focos hiperecogénicos con un área de mayor ecogenicidad por decantación de este contenido, ¿ya? Aquí vemos múltiples tabiques formando pequeñas imágenes como quísticas entre medio. Aquí vemos un área heterogénea de aspecto también sólido. Y aquí vemos otra imagen que el contenido es completamente distinto y está aumentado de ecogenicidad de aspecto homogéneo. ¿Ya? Todos estos son quistes complicados. Ahorita les estoy mostrando imágenes de quistes complicados de etiología benigna, como por ejemplo un folículo en involución. Ya sabemos que el folículo es el óvulo que está madurando y tiene que romperse ese folículo para liberar al óvulo, y una vez que se ha roto, se tiene que, en palabras un poco más, menos científicas, se desinfla ese globito, ¿no es cierto? Y se arruga, se contraen sus paredes y van a poder tener un aspecto irregular, y algunas componentes de sus paredes van a poder simular pues un contenido, ¿no es cierto? Entonces puede verse un folículo en evolución que puede tener tal vez algún contorno un poco irregular y algo de contenido, ¿ya? Que es perfectamente aceptable, ¿ya? Los quistes, también los folículos, en todo el proceso que conlleva hasta la ovulación y posovulación pueden tener un poco de hemorragia en sus paredes y pues contener este tipo de ecos, ¿ya? Estos son ecos que son típicos de verse en el contenido hemático, ¿ya? Y van a ver cómo ese contenido hemático va a decantar y acumularse en la posición más baja o dependiente de la cavidad quística, ¿ya? Esta imagen de sangrado, pues acuérdense que la sangre va a empezar, tiene a evolucionar en el tiempo y va a empezar a coagularse. Entonces, tiene distintos aspectos la sangre dependiendo de la edad del sangrado, ¿no es cierto? De cuántos días ya de viejo sea el sangrado, y cuanto más viejo va a empezar a retraerse, esa sangre va a convertirse en coágulos, puede retraerse formando imágenes tabicadas como estas, o finalmente un coágulo ya mucho más compacto dentro del quiste, ¿ya? Esto es un quiste hemorrágico en distintas etapas de evolución. Sin embargo, al ser sangre, si nosotros ponemos Doppler a estas imágenes, esto no es un tejido vivo, es solamente un coágulo, por lo tanto nunca vamos a encontrar vascularización en estas estructuras, y vamos a ver cómo en el tiempo
va a ir involucionando y se va a reabsorber por completo. Por lo tanto, un quiste hemorrágico tiende siempre a desaparecer en pocas semanas. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Si encontramos estas imágenes en una paciente, pues vamos a hacerle un control a las 6 a 8 semanas y vamos a confirmar que estas estructuras han desaparecido por completo y eso nos confirma que esto es solamente un quiste hemorrágico. También tenemos otra entidad que es una entidad benigna, que es el endometrioma. Los endometriomas son tejido ectópico endometrial que crece en otras partes y una de las localizaciones más frecuentes son los ovarios y podemos ver los endometriomas que pueden ser, el aspecto típico de los endometriomas son imágenes de ecogenicidad intermedia, homogéneas y también pueden sangrar, por lo tanto el sangrado agudo nos va a dar una imagen así completamente homogénea de sangre ecogénica. Esta es sangre aguda en un sangrado muy reciente y esto puede ser solamente un quiste hemorrágico, un folículo hemorrágico, pero hay que saberlo diferenciar de un endometrioma. Los endometriomas también, que son sólidos, que son de células endometriales, también pueden tener este mismo aspecto. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar? Igual, el sangrado va a ir cambiando de aspecto y evolucionando en el tiempo y va a ir involucionando. En una ecografía posterior, a las 6 a 8 semanas, esta imagen ya debería desaparecer si fuera solamente un quiste hemorrágico, mientras que el endometrioma se va a mantener sin cambios o incluso puede crecer dependiendo de la fase menstrual. Acuérdense que este es tejido endometrial que va a ir cambiando también bajo el influjo hormonal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, un endometrioma es sólido, pero puede tener el aspecto de un quiste hemorrágico agudo. Se va a mantener sin mucho cambio en el tiempo, incluso puede crecer. Hemos hablado entonces de lesiones quísticas complicadas, benignas, y ahora vamos a hablar de masas anexiales complejas que pueden tener, ya les había adelantado, una imagen similar a lesiones quísticas benignas complejas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que debemos hacer una diferenciación y es crucial hacerlo cuando vamos a ver una imagen que nos dé la alerta a que esto puede ser algo más que un quiste complejo y que ya pueda ser algo más patológico que necesite mayor atención y un cambio de conducta bastante drástico, ¿ya? Entonces, las masas anexiales complejas también pueden tener distintas etiologías, pueden ser tumores benignos, pueden ser tumores malignos, pueden ser abscesos, pueden ser endometriomas, como ya les he mostrado, o pueden ser hematomas o hemorragias, ¿ya? Que también ya hemos visto. Este es un espectro de quistes complicados, ¿no es cierto? Incluyendo este es un espectro de quiste complicado. Pero dentro de este espectro vamos a tener otro espectro que pueden ser masas tumorales, ¿no? Ya hemos visto los quistes hemorrágicos y todo su espectro y ahora vamos a ver cómo los diferenciamos. ¿Cómo diferenciamos un quiste hemorrágico con un coágulo en retracción, ¿no es cierto? ¿Cómo diferenciamos un quiste con un coágulo en retracción? O como con un quiste hemorrágico con múltiples tabiques de un tumor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las pautas? Número 1, en el tiempo esto no se va a resolver, no va a involucionar. Número 2, estas imágenes son de tejido sólido, celular, vascularizado, por lo tanto van a ir creciendo en el tiempo, no se van a modificar en aspecto, más que para crecer. Pueden ser múltiples, podemos ver también imágenes de tabiques, en este caso los tabiques no van a ser tan irregulares, no se van a modificar en el tiempo, y una herramienta muy útil para nosotros diferenciar un coágulo de una lesión celular, de tejido celular, pues va a ser la ecografía Doppler, ¿ya? En la cual vamos a tener un registro de color
al explorar estas áreas con Doppler, vamos a poder tener vascularización también en la pared. Una pared delgada nos habla de algo benigno. Engrosamientos focales de la pared nos está hablando de algo maligno. La vascularización de la pared, la vascularización de las paredes nos está hablando de algo maligno. La vascularización al doble color de los tabiques nos está hablando de algo que no es bueno, ¿ya? Sin embargo, también tenemos características que nos pueden llevar a decir que es una patología o es un tumor, sí, pero es un tumor de carácter benigno, ¿ya? La diferencia entre los tumores ováricos benignos y malignos pueden ser la delgadez que tienen las paredes en las lesiones benignas y muchas veces no hay vascularización. De todas maneras, estas imágenes que nosotros tenemos, pues nos tienen que llevar, si pillamos vascularización, nos tienen que llevar siempre a indicar un diagnóstico histopatológico, que quiere decir tenemos que sacar estas lesiones, ¿ya? Si hemos descartado por completo que sea una lesión hemorrágica, si esto en vez de involucionar en el tiempo crece, si es que no tuviéramos Doppler, o si directamente ya pillamos, tenemos que sí o sí hacer una evaluación Doppler en el examen cuando encontramos este tipo de imágenes, tenemos que sí o sí valorar si tiene flujo o no esta imagen, ¿ya? Para asegurarnos de que no estamos obviando un tumor maligno, ¿ya? Si no encontramos vascularización, tal vez podemos controlar en 6 o 8 semanas. Pero si hay vascularización, ya tenemos el nombre y apellido de la lesión y esto hay que sacarlo, hay que hacer un diagnóstico histopatológico y hasta que no se demuestre lo contrario, esta va a ser una lesión tumoral. Bien, también tenemos lesiones complejas que son benignas. ¿Ya? Las lesiones complejas benignas a las cuales podemos caracterizar y son patognomónicas las imágenes y que no necesitamos mandar la biopsia, pues son los quistes dermoides. Acuérdense que los quistes dermoides se pueden encontrar en pacientes pediátricos porque son congénitos, son se llaman teratomas. Acuérdense, son restos de tejido embrionario que han quedado ahí secuestrados en el ovario, que van a tener varios tipos de tejido, ¿no es cierto? Como pelo, van a tener grasa, van a tener tejido calcificado, precursor de hueso, ¿no? Por lo tanto, van a tener un aspecto bastante complejo, pero lo más importante que nosotros pueden tener también un componente líquido, pero lo más importante y que le da su sello y su nombre y apellido en ecografía es que nosotros vamos a encontrar, número uno, un componente, el componente graso. En ecografía el componente graso va a ser ecogénico y va a tener una sombra sucia, ¿ya? Una sombra sucia, como en este caso. Vemos aquí un área brillante, redondeada, y hacia posterior se va perdiendo la imagen y está siendo sustituida por un cono de sombra, pero no es un cono de sombra nítido, sino un cono de sombra sucio. Lo mismo en este caso, en otro corte, la misma imagen hiperecogénica que hacia posterior va perdiendo la nitidez de la imagen y va a proyectar hacia posterior un cono de sombra sucia. Ya no perdemos por completo la visualización de estas estructuras, pero la sombra es sucia. Esa es la característica de los quistes dermoides. Tienen un componente que es de grasa que nos va a dar esta característica, ¿ya? Se los puede caracterizar mucho mejor con tomografía porque este componente graso típicamente en tomografía va a ser de muy baja densidad, incluso con valores negativos en tomografía. Y pues cuando nosotros encontramos un componente graso en una lesión ovárica y un componente cálcico que lo podemos demostrar sin lugar a equivocaciones en tomografía, estamos frente a una lesión benigna que muchas veces no hay necesidad ni de tocarla
ni de biopsiarla. En general no se tocan estas lesiones, solo se las vigilan, a no ser que sean muy grandes y tengan conlleven el riesgo de que pueda haber una torsión ovárica, no por la malignidad de la lesión, sino por el volumen. ¿Ya? Bien. Los tumores malignos, que ya les he hablado, dentro del espectro de los quistes complejos. El aspecto pues es el que ya hemos hablado, y lo importante es ponerles nombre y apellido a las lesiones, recordarles que la valoración Doppler se debe hacer en todos los estudios de ecografía que hagamos, no importa si estamos estudiando niños o personas mayores. El Doppler es parte del estudio habitual de rutina que tenemos que hacer al valorar los ovarios, ¿ya? Entonces, no está bien realizada, no está completa una ecografía si no sabemos, si no hemos utilizado la herramienta del Doppler. Y por último nos vamos a ir a la parte anexial, que está compuesta por las trompas de falopio. Las trompas de falopio no son visibles por ecografía, a no ser que tengan alguna patología y que estén dilatadas por líquido. Por lo tanto, no podemos valorarlas por ecografía. Raramente también no se ven por ninguno de los métodos de estudio porque están colapsadas, son muy delgadas, y solamente las vamos a ver cuando haya alguna patología que las obstruya y vaya a producir el hidrosálpingos. La patología por la cual se obstruyen más frecuentemente las trompas va a ser la enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Cuál va a ser el aspecto entonces del hidrosalpinx por ecografía? Eso sí lo vamos a poder ver, va a ser una imagen con contenido líquido, anecogénico, de aspecto tubular. Acuérdense que las trompas de falopio dilatadas pueden ser con un trayecto sinuoso, no van a ser una tubería recta, nunca lo son. Van a tener una pared delgada, probablemente no va a haber vascularización, y diferenciar mucho, ¿no?, de imágenes quísticas con tabiques respecto a una imagen tubular serpiginosa. Eso es importante. Por lo tanto, la exploración tiene que ser realizada por una persona, por un profesional que esté capacitado, que tenga la capacidad de diferenciar, capacidad de hacer Doppler, capacidad de valorar y de distinguir distintas estructuras y cómo se ven, ¿no? ¿Cómo valoramos entonces si hay patología o obstrucción de las trompas de falopio? Porque muchas veces las trompas están obstruidas, pero no hay un hidrosalpinx, no están dilatadas, y no las vamos a ver por ningún método más que por la histerosalpingografía, que es un procedimiento en la cual se va a inyectar contraste a través de una cánula endocervical y se va a inyectar a presión hasta alcanzar por vía retrógrada la luz de las trompas de falopio, y el contraste por la presión va a ir retrógradamente hasta alcanzar y salir hacia la cavidad endometrial, ¿ya? Muchas veces vemos que esto se hace con fluoroscopía en tiempo real, muchas veces vemos que ese contraste no alcanza las trompas o se tranca a medio camino y no alcanza la cavidad endometrial. Por lo tanto, ese es diagnóstico de obstrucción, ¿ya? Y eso este tipo de estudio se va a realizar cuando nosotros queremos evaluar fertilidad y certificar que hay permeabilidad, ¿no? Y descartar la obstrucción de la trompa de falopio en el estudio de la infertilidad. ¿Qué otras cosas más tenemos y debemos valorar en una ecografía de pelvis femenina? Pues siempre tenemos que estar atentos y ver y revisar si no encontramos líquido libre, que puede ser de distintas causas. Cuando es en escasa cantidad y completamente anecogénico, puede ser fisiológico, especialmente en los periodos periovulatorios. Algunas veces podemos encontrar otro tipo de material líquido. Por ejemplo, cuando hay cambios postquirúrgicos, podemos encontrar urinomas, seromas, linfoceles, hematomas e incluso abscesos, ¿no? Entonces,
Acuérdense que el líquido siempre va a ir hacia las porciones más dependientes de la pelvis, y esto es pues el fondo de saco recto uterino, ¿no? Ese es el lugar donde va a empezar a acumularse cualquier líquido de cualquier origen. No asustarse, sin embargo, en el periodo periovulatorio a veces puede existir escasa cantidad de líquido anecogénico. Generalmente nosotros cuando hacemos una evaluación en una paciente normal, que no tiene molestias, que no hay sintomatología y que está yendo por un control normal, si encontramos una mínima cantidad de líquido, ni siquiera lo mencionamos para no confundir, para no preocupar, ya que pues eso es fisiológico. Acuérdense entonces las ventajas de la ecografía. Número 1 es el estudio indicado para la evaluación de la pelvis femenina, ya sea en controles, en la normalidad y en la patología. Es el primer estudio que se indica, es económico, es accesible, no es un estudio invasivo, no va a usar radiaciones, es el método de elección en niños y en pacientes embarazadas, se puede realizar las veces que sean necesarias, y los estudios pueden durar también lo que sea necesario. Sin embargo, tenemos que hacerlo de una manera completa, metódica y con todas las herramientas. No olvidarnos del Doppler y no olvidarnos que esto es un estudio y la ecografía en todas sus modalidades de exploración, no solamente en pelvis, sino en todas las áreas anatómicas, es operador dependiente. Tienen que tener una persona que sepa hacerla, que tenga la técnica adecuada y que tenga también el equipo adecuado. ¿Ya? Importa también mucho que tengan el equipo adecuado. Eso es todo entonces, jóvenes. Con eso hemos terminado de revisar pelvis femenina. Si hay alguna pregunta, por favor. Activen, por favor, sus cámaras para saber que están todavía ahí, chicos. Y podamos despedirnos. No se olviden que para la siguiente clase teórica el tema va a ser ecografía obstétrica. Por favor, revisen, como ya les he dicho, revisen un poco la fisiología del embarazo, las etapas embrionarias, para que nosotros podamos avanzar más rápidamente sobre las imágenes y puedan entenderlas mejor. ¿Ya? Si no hay preguntas, no hay comentarios, entonces que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, doctora. Para mis alumnos de práctica es obligatorio que enciendan sus cámaras, por favor, quiero verlos a todos. Tenemos aquí 46 participantes y quiero verlos a todos mis alumnos de práctica. Con el resto de los alumnos nos vemos el siguiente sábado con mis alumnos de práctica. Quiero que por favor enciendan todas sus cámaras, ¿ya? Quiero verlos a todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Por nada.